Bienvenidos a un nuevo capítulo de 2001 historias. Te agradezco el apoyo a este espacio y te animo a seguir compartiendo todos aquellos capítulos que te hayan gustado con tus conocidos, familiares y amigos para juntos seguir haciéndolo llegar cada día a más curiosos de la historia y distintos temas que trato desde aquí. Hoy vamos a mirar hacia un campo que ya trató 2001 historias, cuando hace ya tiempo os traje la historia de la medicina y de sus rostros más conocidos. Recordarás, si lo escuchaste y si no lo has hecho, no esperes más para buscarlo y adentrarte en este fascinante mundo. Recordamos, como te decía, cómo desde tiempos muy antiguos el hombre buscaba sanar o curar, y para ello vimos cómo a lo largo de la historia distintas civilizaciones fueron abarcando este tema desde distintos lados. Ya los egipcios vimos que tenían tratados de medicina escritos y sabemos que en distintas culturas a lo largo y ancho asociaban la salud a fenómenos espirituales o mágicos. Los griegos, y concretamente Hipócrates, fueron los primeros, concretamente él fue el primero en separar la salud del cuerpo de este tipo de fenomenología, y por ello y otras muchas razones es considerado el padre de la medicina moderna. Hoy vamos a conocer algo mejor a este pionero en la medicina y también su obra, adentrándonos en algo que los helenos ya sospechaban y que nuestro Hipócrates desarrolló con su estudio y obras, y es la relación existente entre el cuerpo y la mente y cómo el equilibrio entre ambas afecta indudablemente al estado general. Veremos cómo esta idea fue perdiéndose, sobre todo desde la Ilustración en el siglo XVIII, con la hegemonía feroz de los hechos y pruebas científicas sobre lo que no se puede cuantificar en un laboratorio. Y también veremos cómo hoy en día, desde hace unas décadas, este conocimiento hipocrático sobre la salud está saltando a la luz con nuevos estudios científicos que corroboran desde hace unas pocas décadas, lo que los griegos ya nos avisaron hace más de 2500 años. Y cómo hoy tenemos a profesionales de primer nivel haciendo llegar a todos esta información tan valiosa y necesaria para el buen desarrollo de la salud física y mental de todos. Te recomiendo abrir tu mente y oído para viajar hasta la Grecia del siglo V a.C., donde un excelente y brillante Hipócrates nos recibe con los brazos abiertos para contarnos todos sus secretos. ¡Vamos allá! Hipócrates nació en el siglo V a.C., como te decía, en la isla de Kos, al este de Grecia. Hijo y nieto de médicos griegos, se dice que aprendió de sus mentores y posteriormente sus hijos y yerno continuaron su labor como médicos helenos. Vivió hasta casi los 100 años y murió en Tesalia ya en el siglo IV a.C. En su obra hay que partir de la idea de que, en cuanto a su obra, hay que partir de la idea de que realmente no se sabe o no se tiene constancia exacta de qué obras o textos escribió él personalmente, pero la tradición médica que nació con él, la llamada medicina hipocrática, y que lleva su nombre, está contenida en una colección de tratados conocida como el Corpus Hippocraticum, probablemente redactados por distintos médicos contemporáneos y posteriores al mismo Hipócrates entre los siglos V y IV a.C. ¿Y en qué consiste el llamado Corpus Hippocraticum? Vamos a verlo. Fueron un conjunto de 50 escritos médicos que abarcan más de 1000 páginas, de las cuales actualmente se conservan unas pocas traducidas, ya que el paso del tiempo hicieron que se perdieran progresivamente, pero su contenido ha ido quedando gracias a estos estudios, principalmente que Galeno, médico romano, que ya conocimos en otro capítulo de 2001 historias, hizo sobre esta inmensa obra siglos después. Para los médicos de la tradición de Hipócrates, el ser humano no era una suma de partes separadas. El concepto clave era la physis, es decir, la naturaleza propia de cada organismo. La physis implicaba que el cuerpo tiene una tendencia natural al equilibrio y a la autorregulación. La enfermedad, por tanto, aparece cuando ese equilibrio se rompe y, según los tratados hipocráticos, el médico no cura en el sentido moderno, más bien ayuda a la naturaleza del cuerpo a restablecer su equilibrio. El Corpus Hippocraticum estaba dividido en varios apartados: sobre anatomía, sobre la naturaleza del hombre, sobre clínica y patología, sobre terapéutica, sobre ginecología y los tratados deontológicos. Este último apartado contiene el llamado juramento hipocrático que aún recitan los médicos actuales de todo el mundo al acabar sus estudios de medicina. Dentro del equilibrio que mencionaba Hipócrates se mencionan las emociones, el carácter y los hábitos de vida.
Estos se regulan según la teoría de los 4 humores, que no solo abarcaba la fisiología primitiva, sino que era un tratado de teoría psicológica aplicada al cuerpo, y ambas eran inseparables. Los humores eran los siguientes: la sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, y cada una asociada a una cualidad. La sangre caliente y húmeda, la flema fría y húmeda, la bilis amarilla caliente y seca y la bilis negra fría y seca. También cada una de ellas se asociaba a un temperamento, de tal forma que si predominaba la sangre encontrábamos un temperamento alegre y vivo. Si lo hacía la flema, un carácter más calmado o apático. Si predominaba la bilis amarilla, un carácter colérico y muy temperamental. Y si lo hacía la bilis negra, la melancolía era el rasgo fundamental. Aunque hoy sabemos que esta teoría no es correcta del todo, tenía algo muy relevante y es que fue la primera teoría en vincular los estados emocionales con estados físicos. Hay que tener en cuenta que en el siglo V a.C. el mundo era muy distinto al actual, donde contamos con hospitales modernos. No existían, por tanto, laboratorios, rayos X ni análisis de sangre. El médico dependía por completo de sus sentidos, su experiencia y su capacidad de observación. Con todo esto, decir también que la medicina hipocrática introdujo algo revolucionario, un método clínico basado en la observación sistemática del paciente. Por tanto, el diagnóstico en la medicina hipocrática era un proceso largo y cuidadoso. El médico reunía información observando todos los aspectos de la persona. Primero, la observación detenida del paciente para posteriormente escucharlo de primera mano con todos los detalles posibles con el fin de recabar la mayor parte de pistas posibles que le ayudaran al diagnóstico, lo que hoy conocemos como historia clínica. Hipócrates fue el primero en introducir esto, ya que hasta entonces los médicos reflexionaban filosóficamente sobre los pacientes o aplicaban métodos generales y no personalizados en función a los síntomas que presentaba cada uno. O sea, un poco lo que veían iban aplicando. Además, otro detalle novedoso debido a Hipócrates fue que los médicos que siguieron sus enseñanzas creían que las enfermedades seguían patrones temporales. Por eso observaban al paciente durante días, viendo además sus excreciones, analizando además sus excreciones corporales durante ese tiempo. Esto, como antes te comentaba, era de vital importancia, ya que creían que estos cambios reflejaban el equilibrio de los humores del cuerpo que antes te mencioné. Además de esto, otro hecho que distinguió mucho a los médicos hipocráticos era su interés por el pronóstico, ya que el médico debía ser capaz de predecir cómo evolucionaría el paciente y si se recuperaría, de tal forma que podía, por un lado, demostrar la habilidad como médico, además de preparar a la familia y orientar el tratamiento a seguir. Los textos hipocráticos también hablan del comportamiento del médico, ya que se esperaba de él que fuera sobrio y digno, hablara con prudencia, inspirara confianza y evitara prometer curas imposibles. La medicina hipocrática se concebía, por tanto, como un arte técnico así como moral, separado por completo de la magia o la tradición filosófica. Todo esto, como ves, se parece en gran medida a la medicina actual, con grandes cambios, debido sobre todo a que hoy contamos con instrumentos que permiten ver procesos invisibles para el ojo humano, pero en cuanto a la clínica y seguimiento del paciente, así como el diagnóstico, se sigue este patrón hipocrático hasta el mismo día de hoy. Y como vemos, el objetivo no era solo curar enfermedades, sino ordenar la vida del paciente. Por eso se daba enorme importancia a lo que llamaban la diaita, que se parece mucho a nuestra dieta, aunque hace 25 siglos no solo se hablaba de comida, sino un modo de vida completo que incluía alimentación, ejercicios, sueño, emociones y equilibrio mental. Y el médico debía aconsejar sobre todos estos aspectos. En muchos casos, el tratamiento principal consistía en reordenar la vida del paciente para adquirir mejores hábitos y con ello sanarlos. Lo fascinante es que, aunque la teoría humoral era errónea, los médicos griegos habían intuido algo fundamental, y es que la mente y el cuerpo no funcionan separadamente. Hoy en día sabemos que las emociones cambian las hormonas. El estrés activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal y el sistema nervioso regula el sistema inmunitario. Y la medicina moderna explica estos procesos, todos estos complejos procesos, con mecanismos biológicos muy precisos, como la liberación de la hormona del cortisol, un auténtico veneno para el cuerpo si su segregación se sostiene en el tiempo, aunque muy útil para situaciones de peligro reales y momentáneas.
Pero para mí lo realmente increíble es que la intuición clínica básica de que los estados mentales afectan a la salud ya estaban recogidos y se tenían en cuenta hace unos 2500 años gracias a Hipócrates. Unos 500 años después de la vida del médico griego, encontramos a Galeno, médico nacido en la ciudad griega de Pérgamo, por tanto griego también, aunque perteneciente en aquel momento al Imperio Romano, que desarrolló y sistematizó la medicina hipocrática, cambiando el mundo absolutamente para siempre. Comenzó su carrera como médico de gladiadores, llegando a ser el médico del emperador Marco Aurelio, y que si recuerdas ya te hablé tanto de los gladiadores como de Marco Aurelio en el capítulo que dediqué a la historia de estos luchadores romanos y del emperador filósofo estoico. Y es que Galeno, durante su carrera, escribió varios tratados sobre cómo las emociones afectan al cuerpo, analizando cómo los estados de ira, miedo, tristeza y deseo pueden alterar la salud. Para Galeno, las pasiones desmedidas del alma alteran el equilibrio del cuerpo al desordenar los humores descritos por Hipócrates. Para que te hagas una idea, Galeno fue el primero en describir con bastante detalle la melancolía, que hoy podríamos relacionar con depresión o llamar depresión. Él lo asociaba a un exceso de bilis negra y señalaba síntomas como la tristeza persistente, el miedo irracional, pensamientos obsesivos y alteraciones del sueño. Esto es muy interesante porque fue uno de los primeros intentos de explicar trastornos mentales con causas físicas, algo nunca visto hasta entonces. La combinación de la visión médica de Hipócrates y Galeno dominó la medicina desde la antigüedad tardía hasta el Renacimiento, y sus textos fueron estudiados tanto en el Imperio Romano como en el mundo islámico medieval y las universidades europeas. Médicos como el persa Avicena estudiaron profundamente la obra de Galeno y la incorporaron a sus propios tratados. Y en la Europa medieval, los estudiantes de medicina aprendían medicina principalmente leyendo a nuestros dos protagonistas de hoy. No fue hasta los siglos XVII y XVIII, con el desarrollo de la medicina moderna, durante la Ilustración, cuando se abandonó la teoría de los humores de forma definitiva y se pasó, como te dije al comienzo, de una visión médica puramente empírica y racional que ha dominado el mundo médico durante casi 3 siglos hasta casi el mismo día de hoy. Y ya en el siglo XX y sobre todo este siglo XXI, aunque la teoría de los humores es incorrecta, se sabe a ciencia cierta que es totalmente incorrecta, la medicina moderna se ha visto sorprendida en redescubrir algo que los griegos intuyeron magistralmente, y es que las emociones, el estrés y el estilo de vida influyen decisivamente en nuestra salud, y campos modernos como la psiconeuroinmunología, medicina del estrés y la medicina psicosomática recuperan en cierto modo la visión integrada del ser humano que defendían tanto Hipócrates como Galeno. Por ejemplo, en el año 1977, Roger Guillemin y Andrew Schally, no sé si los he pronunciado bien los nombres, si los he pronunciado mal, disculpad, recibieron el Premio Nobel de Medicina al descubrir cómo las hormonas del hipotálamo controlan el sistema endocrino. Esto explicaba cómo estados mentales pueden desencadenar cascadas hormonales. O, para entendernos, por qué engordamos cuando estamos estresados y no tiene nada que ver, y no tiene que ver solo con comer más. Otro premio Nobel fue el del año 2000 a Eric Kandel, que descubrió cómo el aprendizaje y la experiencia cambian físicamente el cerebro, la llamada plasticidad sináptica o neuroplasticidad. Ramón y Cajal, científico español, ganador del Nobel de Medicina, fue el primero que lo intuyó en sus estudios pioneros a finales del siglo XIX del tejido neuronal, con su famosa frase: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Hubo que esperar varias décadas, a los años 60 y 70 del pasado siglo XX, a que científicos reputados, como los ya descritos y posteriores, comprobaran en laboratorio esto que Cajal advirtió, pero no tenía forma de demostrar por la limitación técnica de su época. Esto confirma algo fundamental, y es que los pensamientos y experiencias modifican la estructura cerebral en cualquier momento de la vida, tanto para empeorarlo como para mejorarlo. Recuerdo perfectamente cómo en los años 80 y 90 en los colegios se nos hablaba en clase de que el cerebro se formaba hasta los 25 años y desde ahí ya no había un crecimiento neuronal, sino un deterioro cognitivo progresivo, o una estabilización para luego comenzar un deterioro
cognitivo progresivo años después. Pues bien, esta concepción cambió justo al entrar el siglo XXI. Más recientemente, en el año 2011, Bruce Butler y Jules Hoffman fueron premiados con el Nobel en 2011 por sus investigaciones sobre el sistema inmunitario y ayudaron a comprender cómo el organismo responde a estrés e inflamación. Esto se relaciona con investigaciones posteriores sobre cómo el estrés psicológico altera la inmunidad. Un término del que últimamente se habla cada vez más por parte de muchos difusores de todo este conocimiento, como el doctor Mario Alonso Puig, entre otros, es el del nervio vago. ¿Y esto qué es? Bueno, pues quizá la clave de todo esto de lo que te hablo hoy. El nervio vago es uno de los nervios más importantes y desconocidos por el gran público del cuerpo humano y juega un papel central en la conexión entre el cerebro, emociones y órganos internos. De hecho, muchas de las investigaciones modernas sobre estrés, regulación emocional y salud física pasan por entender cómo funciona este nervio. Su nombre viene del latín vagus, que significa errante, porque recorre gran parte del cuerpo desde el cerebro hasta el abdomen. Es el 10º de los nervios craneales y sale del tronco cerebral extendiéndose hacia muchos órganos vitales como son el corazón, pulmones, estómago, intestinos, hígado, páncreas y garganta. Forma parte, por tanto, del llamado sistema nervioso parasimpático, que es el sistema encargado de las funciones del reposo, recuperación y regulación interna. Es decir, el que suele describirse como el sistema de descanso y digestión, en contraste con el sistema simpático, que actúa o que activa la respuesta del estrés o alerta, el más activo normalmente con nuestro estilo de vida actual, el sistema nervioso simpático. Algo muy interesante es que el nervio vago funciona en ambos sentidos, es decir, emite información hacia los órganos en un 20% y recibe el 80% de la información de señales que viajan desde las distintas partes del cuerpo hacia el cerebro, lo que significa que el cerebro recibe constantemente información sobre el ritmo cardíaco, el estado del intestino, la inflamación y la respiración. Por eso se dice que forma parte del llamado eje cerebro-intestino. Cuando una persona experimenta estrés o amenaza, se activa el sistema nervioso simpático, del que te hablaba antes, relacionado directamente con el estrés. Esto produce una serie de cambios fisiológicos como aumento de la frecuencia cardíaca, liberación de la adrenalina y aumento del cortisol, inhibición de la digestión, así como mayor tensión muscular. Algo que, como ya te mencioné, nos es muy útil para responder a peligros reales inmediatos, pero cuando el estrés se vuelve crónico es totalmente nocivo, ya que el organismo percibe o permanece constantemente en estado de alerta. Es entonces cuando el nervio vago tiene que intervenir, ayudando a apagar la respuesta al estrés y restaurar el equilibrio del organismo en un proceso llamado tono vagal. Un tono vagal alto se asocia a una mejor regulación emocional, menos estrés fisiológico, mejor salud cardiovascular y mayor resiliencia psicológica. Pero debemos ayudarlo porque en un estado constante de estrés el nervio vago no es capaz de contrarrestar todo el efecto nocivo que este y la ansiedad causan en nuestro organismo. Y es que en las últimas décadas se ha descubierto algo muy interesante. El nervio vago participa en lo que se llama reflejo inflamatorio. Este mecanismo permite que el cerebro regule la respuesta del sistema inmune, y esto quiere decir que el sistema nervioso puede influir en procesos inflamatorios relacionados con muchísimas enfermedades. Una de las formas más directas de influir en el nervio vago es con la respiración. Una respiración lenta y profunda estimula el sistema parasimpático, con técnicas como la respiración diafragmática o respiración consciente, la meditación, rezar y demás actividades contemplativas, así como también la práctica de la gratitud, que tan de moda parece estar ahora. No son teorías de 4 locos exaltados, religiosos, New Age, no, es pura ciencia, amigos. Un enfoque moderno muy conocido es la llamada teoría polivagal, propuesta por el neurocientífico Stephen Porges. Según esta teoría, el sistema nervioso evalúa constantemente si el entorno es seguro o peligroso y ajusta las respuestas fisiológicas en consecuencia. La teoría polivagal ha influido mucho en psicología, trauma y regulación emocional, creando también cierta controversia en el mundo científico. Pero bueno, lo que es evidente es que si tú percibes el mundo como un lugar hostil, peligroso, pues el cuerpo finalmente reacciona, el sistema nervioso reacciona y bueno, pues activa lo que hemos comentado antes, el sistema nervioso simpático. Curiosamente, muchas investigaciones, de hecho, actuales sobre el nervio vago parecen confirmar algo que ya intuían los médicos de la tradición de Hipócrates, y es que los estados mentales y emocionales
pueden afectar profundamente al cuerpo. Es decir, la conexión mente-cuerpo tiene ahora una base neurobiológica clara. De hecho, numerosos estudios recientes de distintos centros muy prestigiosos como la Universidad de Harvard, con el trabajo de Tyler Van der Wiel, confirman esto, y es que la religiosidad o la espiritualidad se asocian con menos ansiedad y depresión, una mayor satisfacción con la vida y una mayor resiliencia psicológica, además de una mayor longevidad en términos generales. El análisis que hizo este científico incluyó 52 estudios realizados entre 2014 y 2025, y aunque esto no signifique necesariamente que la oración tenga un efecto milagroso directo, sí sugiere una correlación estadística muy interesante, demostrada además científicamente. ¿Y quién descubrió la existencia de este poderoso nervio vago? Pues de nuevo nos encontramos con Galeno, que en el siglo II después de Cristo, realizando numerosas disecciones de animales, ya que las humanas estuvieron prohibidas desde la antigüedad hasta el Renacimiento, dejó reflejado en sus escritos que varios nervios salían del cerebro y viajaban hacia órganos internos. Además, observó que si este nervio, el nervio vago, se dañaba en animales, la voz desaparecía, lo que le permitió comprender su conexión con la laringe. El término nervus vagus apareció mucho más tarde, en el Renacimiento, cuando se popularizó por Andreas Vesalius, que en su obra De Humani Corporis Fabrica de 1543 describió con gran precisión los nervios craneales, y en concreto uno que recibió el nombre de vagus porque parecía vagar por el cuerpo, ramificándose hacia numerosos órganos. Ya en el siglo XIX comenzó a entenderse la función fisiológica del nervio vago de forma más precisa, gracias a Eduard Weber, un fisiólogo alemán, así es como se llamaban antiguamente a los médicos, fisiólogo, que demostró que estimular el nervio vago en animales reducía la frecuencia cardíaca. Y ya en el siglo XX se realizó uno de los experimentos más famosos relacionados con el nervio vago, concretamente en 1921 por el fisiólogo austriaco Otto Lowy. Lowy tomó como partida el trabajo de su colega alemán Weber y estimuló el nervio vago en el corazón de una rana, observando que el latido de ésta se ralentizaba, pero fue un paso más allá y posteriormente transfirió el líquido que rodeaba este corazón a otro corazón aislado, y este también empezó a latir más lentamente. Con esto demostró que el nervio vago liberaba una sustancia química que transmitía la señal, la acetilcolina, uno de los principales neurotransmisores del sistema nervioso. Este descubrimiento le valió para recibir el Premio Nobel de Medicina en 1936. Pero mucho más recientemente, en concreto el pasado año 2025, le fue concedido el Premio Nobel de Medicina a la científica Mary Brunkow por su trabajo que ayudó a identificar el gen llamado FOXP3, que controla el desarrollo de las células T reguladoras. Estas actúan como un sistema de freno, del sistema inmune, evitando reacciones excesivas de este, como alergias o intolerancias, previniendo además enfermedades autoinmunes y manteniendo por tanto el equilibrio del sistema inmunológico. Sin este importante gen, FOXP3, las células T reguladoras no funcionan bien y el sistema inmunitario se vuelve hiperactivo. ¿Pero qué tiene que ver el estrés solamente con todo esto? El estrés crónico, como vimos antes, activa el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, lo que aumenta la liberación de cortisol, y esta y otras hormonas del estrés influyen directamente, como te explicaba anteriormente, al sistema inmune y por tanto altera el número de estas células T reguladoras, modifica su actividad y aumenta la inflamación sistémica del organismo. Es decir, el estrés desajusta por completo el equilibrio inmunitario que el gen FOXP3 ayuda a mantener. Este importantísimo descubrimiento de la señora Brunkow es de suma importancia, por tanto, sobre todo para la psiconeuroinmunología, ya que esta ciencia estudia los tres sistemas involucrados en este equilibrio: el sistema nervioso, el endocrino y el inmunitario. Y gracias al descubrimiento por parte de la doctora Brunkow del gen FOXP3, se ha proporcionado una pieza clave que muestra cómo el sistema inmune se regula a sí mismo y permite a investigadores
posteriores estudiar a partir de ahí cómo factores como el estrés psicológico, hechos traumáticos y emociones tóxicas prolongadas pueden alterar el sistema de regulación de los tres sistemas que te hablaba antes y por tanto afecta directamente a nuestra salud. No es una creencia imaginaria basado en humores como pensaba Hipócrates, es ciencia pura, casi nada. De esta forma termina el capítulo de hoy, que espero te haya servido para ser consciente de algo fundamental. Y es que aunque parezca algo impensable, nuestro cuerpo escucha nuestros pensamientos y por eso debemos cultivar buenos hábitos físicos, mentales y espirituales para lograr el equilibrio que tanto defendieron Hipócrates y Galeno hace 20 y 25 siglos atrás. No es magia. Y he de decirte que durante muchos años yo misma fui reacia a creer esto, pero la evidencia me demostró lo contrario. ¿Tú qué opinas? Quiero leerte en los comentarios. Por eso he decidido dedicar este capítulo a un tema tan interesante y del que ya ves que se lleva hablando hace mucho tiempo. Nos oímos en el siguiente capítulo de 2001 historias.